Como saben ustedes, en menos de una semana o en el lapso de una semana, dos personalidades importantes del mundo público, de la farándula norteamericana, se suicidaron. Y tal vez esto no lo sepan ustedes, yo no lo sabía, pero resulta que cada vez que hay un personaje público importante que comete un suicidio, este suicidio es seguido por un crecimiento en los suicidios entre otras personas. Y aparentemente esto se produce porque aquellas personas que se identifican o se identificaban con este personaje, ¿no?, ya sea imaginariamente, ya sea por admiración, ya sea por emulación o imitación, estas personas sienten de forma personal la tragedia y consideran que deben hacer lo mismo, y el número de suicidios se levanta. Y por eso es que los centros de prevención para el suicidio en Estados Unidos se ponen en alerta después de cada uno de estos suicidios de personajes conocidos, públicos o famosos, ¿no? Y en este contexto, un diario norteamericano que es conocido por su secularismo y su desagrado significativo por la religión, el Los Angeles Times, ¿no?, el LA Times, publicó un artículo señalando que el suicidio era significativamente más bajo entre aquellos que acudían a un templo semanalmente. Pero acá viene la parte más curiosa. Es decir, era mucho más bajo. Las personas mucho menos propensas a cometer suicidio si asistían a un templo semanalmente. Y esto lo sabemos porque en general la religión da un horizonte de esperanza que el agnosticismo o la falta de creencia no da. Pero lo extraño está acá, que el artículo de LA Times decía especialmente entre los católicos. Es decir, por alguna razón, el índice de suicidio es sensiblemente más bajo entre las personas que van a un templo, pero más bajo inclusive el índice de suicidio, más bajo inclusive entre las personas que van a templos católicos. Entonces, ellos no hacen ningún comentario sobre cuál es la razón, simplemente saben las cifras, las estadísticas, los estudios demuestran esto, muestran en números. La persona religiosa es significativamente menos propensa a cometer suicidio, y entre las personas religiosas el católico especialmente es aún menos propenso a cometer suicidio. Y lo que dice el artículo es que obviamente hay un componente intimidatorio en el hecho de que las religiones en general consideran el suicidio como un acto perverso, como un acto malo, como un acto pecaminoso. Pero el artículo explica que no es esa la motivación principal, porque, digamos, la gente sabe también que se suicida, que es un acto ilegal, que es un acto complejo, que va a tener consecuencias en sus personas relativas, y eso no lo disuade de cometer el suicidio. Entonces no es tanto la advertencia, es algo positivo, y no se sabe qué, dice el LA Times, ¿no? Nosotros, los católicos, sí sabemos que en la Santa Eucaristía, en la misa dominical, nosotros no solamente celebramos el hecho de estar unidos alrededor del Señor, sino que comemos a Cristo, nos alimentamos, nos nutrimos del cuerpo de Cristo, y eso no es simbólico, eso es real. Y es interesante ver cómo el presidente de la Liga Católica en Estados Unidos, un buen amigo católico, Bill Donahue, muy conocido porque es un gran combatiente a favor de los derechos de los católicos en los Estados Unidos, escribió un libro muy curioso. Lamentablemente no está en español, pero es un libro que el que puede leer inglés debería leerlo. Se llama The Catholic Advantage, o sea, la ventaja católica, ¿no? Y en este libro
Bill Donahue decidió hacer una colección de información estadística que existe por ahí suelta por todos lados y juntarla para demostrar cuál es la ventaja de ser católico, ¿no? Y nosotros sabemos cuál es la ventaja de ser católicos, cuál es la ventaja fundamental. El hecho es que nosotros estamos en la iglesia verdadera, que es el sacramento de salvación, y a través de ella, Dios mediante, con la gracia de Dios, con nuestra cooperación humana, vamos a salvarnos. Pero Bill Donahue no ha juntado este tipo de información sacramental en la que los católicos creemos porque somos católicos, sino que ha comenzado a juntar información que es estadísticamente irrefutable y curiosa, poco conocida, incluso para nosotros los católicos, en este libro The Catholic Advantage, la ventaja católica, donde explica cómo, por ejemplo, para darle alguno de los numerosos datos, porque ha llenado un libro completo, ¿no? Pero cómo los católicos, comparado con otras religiones, son menos propensos a las enfermedades del corazón, son menos propensos a infecciones, son más propensos a tener mejores notas en la universidad. Estamos hablando de los católicos practicantes, ¿no? Son más propensos en general en tener éxito en la vida, son más propensos a tener matrimonios exitosos, y así una larga lista, toda basada en estadísticas de origen secular, en ninguna encuesta hecha por organizaciones católicas, no, en estadísticas. Y en alguno de estos casos, los científicos que han hecho estos estudios estadísticos y donde se nota la ventaja católica, precisamente el título del libro, trata de dar alguna explicación de cómo los católicos tienen más esperanza, suelen ser más optimistas que sus congéneres, incluso los que tienen otra religión, y otros en cambio simplemente dicen, mira, esos son los números. No sabemos cuál es la razón por la cual esta persona que es católica o las personas que son católicas tienen esta mayor capacidad o esta menor propensión a determinadas enfermedades, especialmente las psicológicas, ¿no? Incluso a determinadas formas de cáncer. Es curioso. Digo, lean el libro los que puedan, ¿no? Porque y sería excelente que el Catholic Advantage alguien la tradujera al español, ¿no? Porque es un libro realmente interesante y apasionante, ¿no? Con todos estos datos de la ventaja de ser católico. Pero algunos con explicaciones científicas, otros sin ellas, concluyen en que efectivamente hay una ventaja en ser católico, ¿no? Y cuando el LA Times, cuando Los Angeles Times publica esta noticia diciendo que los índices de suicidio a raíz de estos suicidios importantes, digo, de personas conocidas importantes, todo suicidio es trágico e igualmente importante, ha creado una cascada de suicidios por imitación o por emulación, ¿no? Nosotros encontramos que lo que dice el LA Times como algo sorprendente, oye, mira, hemos encontrado este dato de que las personas que van al templo, que son religiosas en el fondo, tienen un índice más bajo de suicidio, lógicamente por la esperanza. Pero lo que es curioso es que los católicos tienen el índice más bajo todavía que el de las personas simplemente religiosas, evangélicas, musulmanas, judías, etc. No. Nosotros los católicos, una vez más, decimos, sabemos qué cosa es, ¿no? Y el dato me parece interesante porque la enorme presión anticatólica que estamos viviendo en el ámbito público, especialmente la alentada a través de los medios seculares por el lobby gay o por los movimientos feministas y abortistas, nos daría la impresión de lo contrario, de que es una desventaja ser católico. Es una desventaja ante los ojos de una minoría poderosa, que es la que controla los medios de comunicación y la vida académica. Pero en realidad, como demuestra Bill Donahue en su libro, es una auténtica ventaja para nosotros los católicos, porque tenemos mayor esperanza, mayor energía, y mientras el mundo se rasca la cabeza y no lo cree, mientras no vea estos números que no conoce usualmente,
o se sorprende cuando ve estos números, nosotros no nos tenemos que rascar la cabeza, sabemos perfectamente por qué vivimos la ventaja de ser católicos, que básicamente se resume en la promesa de Jesucristo para aquellos que dejen todo y lo sigan a Él. La vida eterna y el 100 por 1 acá. Y esa es la ventaja católica, ese 100 por 1 acá, que es, aunque es nada comparado con la vida eterna, es 100 veces más que lo que cualquier otra persona en el mundo que no es católica va a poder vivir o recibir. Que tengas un buen día.